Nos van a pillar si nos quedamos aquí los tres. Zulema es como mi padre. No puedo hacer otra cosa. Necesito que nos ayudes. Dime qué quieres que haga. No le digas a nadie, y menos a tu hermano, que Malverde estuvo aquí escondido. Espérate. Hay algo que tengo que decirte. Soy mujer. Inés. Estás hambreada, de antojo, te sientes mareada. No estarás embarazada. ¿Embarazada? Tú eres la que anda con la banda de Malverde. Con esta comida vamos a recuperar fuerzas. Gracias. ¿Cómo es eso de que Malverde hizo un supuesto milagro? Con estos mismos ojos vi cómo revivió a un muerto. Ya me estás haciendo falta. ¿Ah, sí? ¡Deténgase! ¡Quieta! Déjala ir, Luna. ¿Sabes qué? ¿Y por qué no me embarazas? Claro, podríamos tener un hijo. Imagínate, quítate esto. No. Permíteme, por favor. ¿Qué? A ver, ¿de qué se trata? ¿Qué me vas a cobrar por estar aquí o qué? Pues claro. Digo, podría. Y quiero. Esconderte, cobrarte, tenerte conmigo. ¿Cuántas veces sean? Te estarías aprovechando de mí. A ver, ¿por qué? Porque estás débil. ¿Sabes qué? Yo sé dónde encontrar tu vigor. Ay, un tantito. Oye, no sé. ¿Qué? No sé quién de los dos está más loco. Yo. Este verano en el que me tienes está acabando conmigo. ¿No tienes calor? ¿Y sabes qué? Ay, espérame. Te Oye, salvas porque está el señor aquí, ¿eh? Y todavía no me ha dado por andar de exhibicionista. Nazario, no lo hagas. Nunca has matado a nadie en tu vida y ahora no lo vas a hacer. ¿Qué va a hacer, Aguilar? ¿Va a disparar o va a dejar que lo haga yo primero? Vete, China, que no te va a disparar. No, Nazario. Me quiero entregar, coronel. Déjate de tonterías, China. No me hagas esto. Estoy seguro que no te va a disparar. Póngame a prueba. Tenemos chance, no te rindas. No. Prefiero que me detengan a mí a que nos detengan a todos. A ti ya te condenaron sin juicio, Nazario. Si te llegan a agarrar, no la cuentas. Pues a mí no tienen nada que probarme. Entréguense los dos y sigue la discusión en el calabozo. Les prometo un juicio justo. Me voy con usted, coronel. No cargue con más muertos inocentes en su conciencia. China, no lo hagas. Nazario, vete. ¿Dónde está? ¡Búsquenlo! ¡Vamos! Y usted no piense que por esta acción va a ser juzgada con menos dureza. Tiene muchas cuentas pendientes con la justicia. ¿Ese no es tu papá? Vámonos, Chuyín. ¿Y qué? ¿Se lo vas a decir a tu mamá? No sé, mi papá siempre anda ahí todo el rato y luego solo me está diciendo hoy lo que está bien y lo que está mal. Y míralo ahí Nacho, con la güera. Nacho. Ay, ya, Chuyín. Nacho, Digo, no sé. Ven acá. Niño, déjanos solos. Nacho. Ya, yo sé que... Mira, hemos estado hablando de lo correcto y lo incorrecto. Estábamos con la güera, papá. Cálmate. Cálmate, mijo. Te voy a hablar sobre la vida. ¿Mm? Esta va a ser la primera plática que vamos a tener de hombre a hombre. Y sé que vas a sonreír mucho. Yo creo que ya yo entendí de a de veras que lo mío con Vicente no estaba nada bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, que Nacho, el hijo de Vicente y el Chuyín nos cacharon metiéndonos mano al Vicente y a mí. Ay, güera, por Dios, ya ni la muelas. No, ni me digas que me muero de la vergüenza. Bueno, pues tarde o temprano se iban a dar cuenta, ¿no? Bueno, sí, pero ya no me tortures, Ángeles. Ya tengo suficiente con que se lo diga a su mamá. Isabel, pero si Isabel ya lo sabe. ¿No te acuerdas lo que te dijo aquella vez? Sí, pero una cosa es que ella lo sepa y otra cosa es que el hijo venga y le diga que el padre estaba con una vieja diferente haciendo cosas de adultos. ¿Me va a querer matar? No, y con justa razón. Lo que pasa es que tú eres bastante livianita contigo misma. Bueno, últimamente él tiene que aprender que en la vida hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Y cosas peores. Lindo aprendizaje, ¿eh? Bueno, lo que es bueno para alguna gente es malo para la otra gente. Yo no inventé que fuera así. No.
¿Dónde están? ¿Vieron a unos hombres huyendo? No. ¡Era gente de Malverde! No. Flores, ¿a dónde va? Creo que están escondidos en esa bodega. En esa. ¿Ustedes los vieron? No. ¿Qué Flores? Pues si esta bodega está abandonada hace años, hombre, está cerrado. ¿Quiere intentar abrir? ¿Quiere perder su tiempo aquí? El único que va a encontrar son cucarachas. Ya se pelaron, hombre. Vamos a buscarlos. ¡Rápido! Me parece un poco extraño que tú y Azalea se lleven tan bien. Ay, es que si la conocieras. Me cae muy bien porque no es hipócrita como las compañeras de mi colegio o las hijas de las amigas de mi mamá. Y eso me gusta. Me cuenta cada cosa. Esa risa tan pícara. ¿Se pudiera saber de qué cosas hablan ustedes dos? Me contó su secreto mejor guardado. Y como seguramente tú ya te lo sabes, te lo voy a contar. Me dijo que engañó a su esposo con Malverde. No te creo. Sí, ella terminó confesando que ella y Malverde fueron amantes. ¿No lo sabías? No. ¿Y tú? ¿Quieres ser mi amante? No. Yo quiero ser tu novio. Quiero ser tu prometido. Quiero ser tu esposo. A menos que fueras casada. Entonces sí quisiera ser tu amante. Ay, Dios. Ay, no sabía que te podía sentir esto. Ay, lo estoy conociendo contigo. Prométemelo. ¿Qué cosa? Que vas a hablar con mi hermano. Te lo prometo. Por lo pronto me tengo que ir. Malverde. Bájate el vestido. ¿Qué? Bájate. Él no está viendo. Mira. Bájate. Por ti me olvido de las formas. Mira, ven aquí. Ven, debajo de la mesa. ¿Qué? Bajo la mesa, ni qué. No se puede. ¿Sabes qué? Yo por ti me olvido de las formas. No, espérate. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Vas a terminar por curarme con tus locuras. ¿Locuras? Si me muero por estar contigo y darte un hijo, ¿te imaginas tú y yo? A ver, un hijo es un asunto muy serio, Azalea. Lo sé. Por eso, El niño de Isabel tiene los años de tu ausencia en San Blas y lo he averiguado. el hijo de Isabel tiene la edad del matrimonio entre ella y Vicente del Río. Dime la verdad. ¿Qué estás pensando? ¿Tú crees que Isabel y yo... No, no lo creo. Estoy segura. Bájate. ¿Te parece que es mejor que yo? Bájate el Me vestido. parece que está bájate el vestido. dormido. Que lo Por está favor, no viendo. puedes estar hablando en serio. A ver, vamos a dejar las cosas en claro de una vez. El hijo de Isabel se llama Ignacio del Río. Hijo de Vicente del Río. Nunca se ha separado de él. Lo protege, lo quiere, lo cuida. Viene alguien, así que me voy a ir, pero sigues en deuda conmigo, ¿eh? Hijo.